¿Y si las historias de abducciones alienígenas no fueran solo ciencia ficción? A lo largo del último siglo, personas de todo el mundo, de distintas culturas, edades y profesiones, han reportado ser secuestradas por seres no humanos, relatos con detalles inquietantes, marcas físicas, pérdida de tiempo, hipnosis regresiva y recuerdos que desafían toda lógica. Hoy te presento los 10 casos de abducciones extraterrestres más sorprendentes y conocidos de la historia, ordenados de menor a mayor impacto. Algunos estremecieron a la prensa, otros fueron silenciados por gobiernos, pero todos tienen algo en común, te harán mirar al cielo con otros ojos. Si este tipo de contenido te fascina, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que estás por escuchar no es cualquier video, es un viaje real al límite de lo desconocido. Puesto 10 caso Antônio Villas Boas, Brasil, 1957. Antônio Villas Boas era un joven agricultor de 23 años que vivía en una zona rural del estado de Minas Gerais. Una noche, mientras trabajaba su tierra con un tractor, observó una luz rojiza descendiendo del cielo. Esa luz lo cegó. Intentó huir, pero su cuerpo dejó de responder. Fue arrastrado al interior de un objeto en forma de huevo, donde vivió una de las experiencias más extrañas jamás registradas. Dentro de la nave, Antonio afirmó haber sido desnudado por seres bajos con ojos azules y piel grisácea, que lo sometieron a exámenes médicos. Pero lo más impactante vino después. Una entidad femenina de rasgos humanos, piel pálida y cabello blanco, entró en la sala. Según su relato, fue obligado a mantener relaciones sexuales con ella. Cuando todo terminó, los seres parecieron comunicarse entre sí, y Antonio fue liberado en el mismo campo, varias horas después, con quemaduras en la piel y un agotamiento extremo. El caso fue investigado por médicos y ufólogos, entre ellos el Dr. Olavo Fontes, quien confirmó alteraciones clínicas compatibles con exposición a radiación. Lo más increíble, Villas Boas nunca buscó fama y dinero. Su historia se mantuvo consistente por décadas, hasta el día de su muerte en 1991. Nunca cambió ni una palabra de su relato. Puesto 9 caso de Cañada de Gómez, Argentina, en una tranquila madrugada del 9 de octubre de 1978. En Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, Argentina, un joven camionero llamado Juan Oscar Pérez protagonizó uno de los relatos de abducción más extraños e intrigantes del continente. Tenía 19 años y viajaba solo, transportando ganado. A mitad de camino, su camión se detuvo sin motivo. Las luces fallaron, el motor murió, y entonces, frente a él, apareció una luz brillante suspendida en el aire. Según su testimonio, de la luz descendió una figura humanoide, pequeña y de apariencia metálica. Sin poder moverse, Juan observó cómo la entidad lo tomaba por la fuerza y lo introducía dentro de una nave. Allí, fue sometido a exámenes físicos y luego recibió una especie de mensaje telepático. Al despertar, estaba nuevamente en su camión, pero habían pasado más de 20 minutos, y la carga de ganado que llevaba completamente asegurada estaba misteriosamente desatada. Lo que diferencia este caso es la firmeza con la que Juan Oscar mantuvo siempre su historia, además de haber sido sometido a múltiples pericias psicológicas y médicas. Incluso pasó una prueba de polígrafo. Los detalles que dio, la coherencia en sus declaraciones y el profundo cambio emocional que sufrió, con crisis nerviosas posteriores, convencieron a varios investigadores de que algo muy real le había sucedido. Puesto 8 caso Pascagoula, Estados Unidos, el 11 de octubre de 1973, en la ciudad de Pascagoula, Mississippi, Charles Hickson y Kelvin Parke, 2 trabajadores de astillero, terminaron su jornada laboral y se fueron a pescar. El sol ya se había escondido cuando, de repente, una luz azul los envolvió. Aterrados, observaron como una nave en forma de cápsula descendía junto al río. De ella salieron 3 criaturas de casi 2 metros, con piel gris, sin ojos visibles y con garras en vez de manos. Los seres los paralizaron instantáneamente y los llevaron flotando al interior de la nave. Hickson y Parke relataron que fueron examinados por una especie de ojo mecánico flotante que los escaneó sin tocarles. Luego fueron devueltos a la orilla del río. Kelvin, que solo tenía 19 años, quedó en shock. Durante años evitó hablar del tema. Charles, en cambio, lo denunció inmediatamente. La policía creyó que estaban inventando la historia, hasta que los grabaron en secreto mientras estaban solos. Lo que oyeron cambió todo. Ambos hombres, sin saber que estaban siendo escuchados, hablaban aterrados y confundidos, repitiendo detalles con total coherencia. Décadas después, Kelvin Parke rompió el silencio y publicó un libro con detalles aún más perturbadores. Lo más interesante del caso es que, con el paso del tiempo, otros testigos comenzaron a aparecer. Algunos afirmaron haber visto luces extrañas esa misma noche sobre el río Pascagoula. Puesto 7 caso de Colares, Brasil, entre 1977 y 1978. La pequeña isla de Colares, en el estado de Pará, Brasil, vivió una auténtica pesadilla. Cientos de personas denunciaron haber sido atacadas por luces en el cielo que descendían sobre ellas como si fueran armas inteligentes. Las víctimas no solo vieron luces, muchas aseguraron haber sido alcanzadas por rayos que les causaban quemaduras, parálisis temporal e incluso pérdida de sangre. Ante la cantidad de reportes
El ejército brasileño intervino y lanzó la Operación Prato, una misión secreta liderada por el capitán Ullangel Ollanda. Los militares fotografiaron ovnis, grabaron videos e incluso entrevistaron a testigos. Lo inquietante fue que las víctimas mostraban signos físicos reales, heridas, debilitamiento extremo y pánico incontrolable. Durante años, el caso fue ocultado. Recién en los años 90 se desclasificaron documentos oficiales que confirmaban que el ejército ya había investigado seriamente los hechos. El propio capitán Ollanda, ya retirado, confesó en una entrevista que todo era real. Poco después de hacer esas declaraciones, apareció muerto en su casa, en lo que muchos consideran un suicidio dudoso. El caso Colares es uno de los más masivos y documentados de la historia. Puesto 6 Caso Peter Khoury, Australia. En julio de 1992, Peter Khoury, un inmigrante libanés que vivía en Sydney, Australia, se despertó abruptamente en su cama, paralizado. Frente a él, dos mujeres humanoides de aspecto extraño lo observaban. Una era alta, rubia, de ojos penetrantes. La otra, más baja, morena, con una expresión severa. Ambas estaban completamente desnudas y lo tocaron sin su consentimiento. Khoury logró moverse en un acto reflejo. Ahuyentó a una de ellas. Cuando volvió a encender la luz, no había nadie, pero sobre su cama encontró un cabello rubio largo. Lo guardó en una bolsa. Años después, el pelo fue analizado por genetistas independientes que confirmaron que contenía un ADN completamente humano, pero con una combinación genética extremadamente inusual y prácticamente inexistente en poblaciones conocidas. El caso Khoury es uno de los pocos con evidencia física verificada científicamente, y es considerado por muchos investigadores como uno de los más sólidos y desconcertantes de todos los tiempos, no solo por el encuentro en sí, sino por el componente biológico inexplicable. Si te está gustando este viaje al misterio, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote contenido que desafía los límites de lo conocido. Seguimos con los casos más impactantes. Puesto 5 Caso Kelly Cahill, Australia. Una noche de agosto de 1993, Kelly Cahill y su esposo conducían por una carretera rural en Victoria, Australia, cuando una intensa luz apareció frente a ellos. Kelly, madre de 3 hijos, relató que el auto se detuvo inexplicablemente. La siguiente imagen que recuerda es estar de pie en un campo, viendo una enorme nave circular en tierra y varias figuras humanoides negras, altas, sin rostro visible, que irradiaban una energía abrumadora. Lo impactante de este caso es que otras 2 parejas que viajaban por la misma ruta esa noche reportaron exactamente la misma experiencia: luz intensa, seres de negro, pérdida de tiempo. Ninguna se conocía previamente. Kelly presentó quemaduras inexplicables en el abdomen y marcas triangulares, síntomas que también mostraron otras testigos. Bajo hipnosis, todas coincidieron en que fueron sometidas a algo no humano, sin recordar del todo qué ocurrió dentro de la nave. El caso Cahill es considerado uno de los más sólidos por tener testigos múltiples independientes, evidencias físicas y, sobre todo, un patrón repetido de fenómenos en un mismo lugar. Fue ampliamente investigado en Australia por medios y ufólogos, e incluso hoy sigue generando debates entre creyentes y escépticos. Puesto 4 Caso de Frederick Valentich, Australia. El 21 de octubre de 1978. El joven piloto australiano Frederick Valentich despegó en una avioneta desde Melbourne rumbo a King Island. Era un vuelo sencillo, con condiciones climáticas óptimas, pero a mitad de camino, Valentich reportó vía radio a la torre de control que estaba siendo seguido por un objeto largo, metálico y brillante con luces verdes que volaba sobre la gran velocidad. En la grabación de la comunicación final, que dura más de 6 minutos, Valentich describe cómo el objeto se mueve de manera extraña, se queda estático y lo rodea. Luego, dice, está flotando y no es un avión. Finalmente, se escucha un sonido metálico, distorsionado, y la transmisión se corta. Nunca más se supo de él ni de su aeronave. Ni una pieza fue encontrada, ni restos del avión, ni señales de accidente. Lo que vuelve este caso particularmente aterrador es que todo fue grabado en tiempo real, con registros oficiales, y sin explicación lógica hasta hoy. Para muchos investigadores, este no fue un accidente, sino una abducción aérea. Algunos ufólogos sostienen que Valentich fue llevado por fuerzas no humanas, y su desaparición permanece como uno de los mayores misterios de la aviación civil. Puesto 3 Caso Travis Walton, Estados Unidos. En noviembre de 1975, uno de los casos más polémicos y ampliamente documentados ocurrió en el Bosque Nacional de Peche, Sitgreaves, Arizona. Travis Walton, un leñador de 22 años, trabajaba junto a 6 compañeros cuando todos vieron una intensa luz resplandeciente entre los árboles. Al acercarse, descubrieron un objeto flotante de forma discoidal. Travis, curioso, bajó del vehículo y se aproximó, momento en el cual un rayo de luz azul lo impactó y lo lanzó varios metros por el aire. Asustados, sus compañeros huyeron. Cuando volvieron poco después, Walton ya no estaba. Durante los siguientes 5 días, una intensa búsqueda policial no arrojó ningún resultado.
Todos pensaban que lo habían asesinado, y los amigos de Travis fueron sometidos a rigurosos interrogatorios. Sin embargo, todos pasaron los tests de polígrafo. 5 días después, Travis reapareció confundido y debilitado en una estación de servicio, asegurando que había estado dentro de una nave con seres humanoides de ojos grandes, piel grisácea y comportamiento inexpresivo. Describió una serie de procedimientos médicos realizados en él, así como salas metálicas con tecnología desconocida. El caso ganó notoriedad global por el nivel de detalle, los múltiples testigos y el hecho de que Travis jamás se contradijo en su historia, incluso años después. Tanto él como los testigos principales mantuvieron su versión bajo presión pública y mediática, lo que lo convierte en uno de los casos más sólidos y enigmáticos de abducción. Puesto 2 Caso Betty y Barney Hill, Estados Unidos. En 1961, el matrimonio Hill viajaba de vacaciones por una carretera solitaria de New Hampshire, cuando notaron una luz brillante que parecía seguir su vehículo. A medida que avanzaban, la luz descendió hasta colocarse justo frente a ellos. Detuvieron el auto y observaron, aterrados, como una nave en forma de disco flotaba silenciosamente. Luego, todo fue oscuridad. Horas más tarde, ambos despertaron dentro de su coche, a varios kilómetros de distancia, sin memoria de lo que había ocurrido. Extrañamente, sus relojes se habían detenido. La ropa de Barney estaba rasgada y tanto él como Betty tenían inexplicables marcas circulares en la piel. En las semanas siguientes, ambos comenzaron a sufrir pesadillas recurrentes. Finalmente, buscaron ayuda de un psiquiatra que, bajo hipnosis, logró desbloquear recuerdos fragmentados de la experiencia. Describieron haber sido llevados a bordo de una nave, separados y examinados por seres altos, de piel gris, grandes cabezas y ojos oscuros. Betty incluso relató haber visto un mapa estelar, que le fue mostrado por uno de los seres. Décadas después, ese mapa fue analizado por astrónomos y sorprendentemente coincidía con la posición de sistemas estelares aún desconocidos en ese momento. Este caso es considerado el primero ampliamente mediático y serio de abducción extraterrestre, el que puso el fenómeno en el mapa cultural y científico, y el que inició el lenguaje común de las abducciones tal como se conoce hoy. Puesto 1 Caso del incidente de Pascagoula, Estados Unidos. La noche del 11 de octubre de 1973, Charles Hickson y Kelvin Parke pescaban en el río Pascagoula, en Mississippi, cuando una luz azul celeste descendió silenciosamente sobre ellos. Aterrados, vieron como un objeto ovalado flotaba sobre el agua y de él emergían 3 criaturas flotantes. No caminaban, se deslizaban en el aire. Eran de apariencia metálica, con pinzas en lugar de manos, piel arrugada como elefante, sin ojos visibles pero con una presencia inquietante. Ambos hombres fueron paralizados y llevados a bordo del objeto. Allí, dijeron haber sido examinados por instrumentos que los rodeaban sin tocarlos, con una sensación de atemporalidad y desconexión del cuerpo. Luego fueron devueltos al mismo lugar donde fueron tomados. Presa del pánico, se dirigieron inmediatamente a la comisaría local y relataron lo ocurrido, sin que lo supieran. Los agentes grabaron su conversación secreta mientras estaban solos en una habitación. Lo que se escuchó no fue una actuación, ambos hablaban entre sí, nerviosos, sin contradicciones, como si realmente hubieran vivido algo imposible. Años después, Kelvin Parke, quien había permanecido en silencio por décadas, decidió contar lo vivido con lujo de detalles, confirmando y expandiendo lo dicho por Hickson. Este caso se destaca no solo por la autenticidad emocional de los testigos y el archivo de audio secreto, sino porque fue corroborado por múltiples testigos visuales esa misma noche en la zona, y por lo extraordinario del diseño de los seres, muy diferentes a los grises típicos, aportando una variedad desconcertante al fenómeno. Para muchos investigadores serios, es el caso más genuino y perturbador de abducción extraterrestre jamás registrado. Si este viaje por los encuentros más escalofriantes con lo desconocido te dejó pensando, no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita, porque lo que viene podría ser aún más inquietante, y tal vez más cerca de lo que creemos.